Buenas, mi nombre es Brian Ortega de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura del programa de Arquitectura de sexto semestre y hoy les traeré el desarrollo de la actividad de la semana 1 y 2 de la materia cívica. La ciudadanía ha sido el resultado de la evolución histórica, porque nuestros antepasados empezaron con un pequeño concepto y dependiendo de las necesidades de cada época, ellos fueron evolucionando el concepto de ciudadano, hasta llegar al que tenemos actualmente. Al pasar del tiempo este concepto va a seguir evolucionando. Revolución Americana. La Revolución de los Estados Unidos fue el proceso independentista de los norteamericanos. Se produjo debido al aumento de los impuestos que el Parlamento británico impuso a las colonias para recuperarse de la guerra contra Francia. Los colonos no tenían representación en dicho organismo, por lo que rechazaron los impuestos e iniciaron la guerra, liderados por George Washington, que luego fue su primer presidente. Este acontecimiento sirvió fundamentalmente como ejemplo en Río de Plata y el resto de América, donde los criollos se animaron a enfrentar a los europeos. Revolución Francesa. Movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789 como reacción en contra de las injusticias y desigualdades. Por ejemplo, en la política, los abusos y atropellos de la monarquía en la que el rey no daba cuenta de sus actos a nadie. En lo social, la sociedad existente no contaba con la misma igualdad y privilegios, y la sociedad estaba dividida en tres estados. Primer estado, el clero, dueños de grandes riquezas y privilegios, estaban exonerados del pago de impuestos y poseían grandes extensiones de tierras. Segundo estado, la nobleza, subdividida en la gran nobleza, poseedora de enormes riquezas, y la pequeña nobleza, que residían en provincias y no eran vastos de recursos. Tercer estado, el llano, el resto de la población, el cual carecía de privilegios y sus principales derechos. Un ciudadano en esta actualidad es una persona que vive en un país, en el cual se reconoce desde una determinada edad, generalmente a los 18 años, todas las facultades como persona natural que le confiere la Constitución, las leyes y otras normas jurídicas. Es decir, puede organizarse en una sociedad y ser representado jurídicamente. Mientras una persona no sea ciudadano, entonces está bajo la tutela de otra persona que sí es ciudadano, por ejemplo, los padres. Si la persona no es ciudadano, no puede ejercer todos los derechos conferidos por la Constitución, mientras que el que sí lo puede ejercer todos los derechos según las restricciones que impongan las leyes. Ciudadanía liberal. Por ejemplo, las guerras de independencia de las colonias americanas tienen su fundamento en las ideas liberales de la época. Ciudadanía republicana. En Roma, cuando el poder residía en el Senado y los consueles, mientras que durante el imperio la figura del emperador era la que más atribuciones acaparaba. A pesar de la escasa capacidad política que contó la Asamblea Popular, el título de ciudadanía contó en Roma republicana con bastante prestigio. Ciudadanía comunitarista. Por ejemplo, Taylor reivindica el regreso de una sociedad cohesionada bajo una idea determinada de bien, que dé sentido y oriente a la vida, la vuelta de una ética sustantiva, el contenido de la sustancia. Desde esta ética sustantiva consistiría en ser fiel a uno mismo, a la propia originalidad y unicidad. Ciudadanía diferenciada, por ejemplo, el respeto a los derechos lingüísticos de los hispanos que viven en los Estados Unidos, significaría garantizar el acceso a recibir una parte de su educación en su lengua. Ciudadanía posnacional, por ejemplo, los inmigrantes, porque se les niega los derechos como la libertad de expresión, de religión, de propiedad y de realizar contratos. Cosmopolitismo cívico, por ejemplo, los derechos humanos, porque consiste en defender un sistema global de derechos y deberes de alcance universal, que haya más allá de aspectos como el lugar de nacimiento o de residencia.
de cada individuo. Se trataría de superar los particularismos de tipo esencialista.